Ándale, no le saques. Conéctate todos los miércoles al podcast de Sin Medida, donde la única regla es que te apapachan con ciencia. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Sin Medida, y en esta ocasión pues tengo a una persona súper experta a la cual estimo mucho y pues es una experta al 100% en temas de medicina del deporte. Ella es profesora en la Facultad de Ciencias de la Conducta, profesora de tiempo completo. Y Pati, en verdad te agradezco por este espacio que nos brindas y gracias por compartir pues un poquito de tu amplia experiencia con este tema de ejercicio sin sufrimiento. Bienvenida. Muy amable, muchas gracias y agradezco la invitación. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar de lleno. Fíjate que cuando he ido al gimnasio, es común que en las regaderas pues se comentan pues algunas charlas ahí entre las personas que están. Y pues dicen que el ejercicio estuvo muy intenso, que les dolió mucho, que incluso a veces hasta esa sobreexigencia que se hacen les lleva a alguna lesión, pero es algo muy común en el mundo del fitness, en el mundo de actual, en el que tenemos pues frases como si no duele no sirve o el famoso no pain no gain. Y pues me gustaría primero que nos explicaras un poquitito cuál es tu opinión en este lema. Bueno, vamos a ver que es cierto, es muy común que en los gimnasios haya esa posibilidad de que les sobreexijan, pero desafortunadamente no toda la gente estamos en la condición para generarlo. Va a depender de la edad, del sexo, de la misma condición física, del estado de salud. Entonces, no es una situación que nos vaya a funcionar a todos, ¿sí? Yo, de hecho, la gente que estoy tratando, pues es muy común que sea con alguna patología, que sea con gente que no han hecho ejercicio en su vida, y entonces ahí sí, cuando van al gimnasio, tienes mucha razón. Generalmente van 2-3 días, llegan con un dolor impresionante a nivel muscular y muchas veces desertan. Entonces, claro, ahí hay que tomar mucho en cuenta la posibilidad de que, pues, el hecho de que duela no debería de ser, y sobre todo una persona que esté iniciando dentro de alguna programación de entrenamiento deportivo, en cualquier circunstancia que tenga, ¿sí? Claro. Yo creo que acabas de mencionar algo bien interesante, que es la cuestión de la condición que nosotros pues tenemos al iniciar algún programa de ejercicio o de entrenamiento, y pues alguna enfermedad como las que comentas, obesidad o alguna otra problemática de enfermedades crónicas. Creo que aquí es una primera invitación a acudir con profesionales de la medicina del deporte como la doctora Pati Tlatempa. Ella está liderando el Laboratorio de Cultura Física y Deporte. Dentro de las dinámicas que realiza, evalúa a las personas a través de distintas pruebas, pero justamente para conocer pues cuál es el estado físico y de salud para que podamos direccionar correctamente los objetivos, porque lo que no nos interesa justo es que deserten, que abandonen las recomendaciones. Lo que nos interesa es que sean personas constantes, y pues yo creo que algo que debemos de entender muy bien pues es qué pasa internamente cuando sometemos a nuestro cuerpo a un ejercicio muy intenso. Tú como especialista, Pati, pues ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué le sucede a nuestro cuerpo? Bueno, es muy común que aquella persona que no está preparada muchas veces física y hasta mentalmente para estar haciendo un programa de entrenamiento físico-deportivo, pues hay una serie de situaciones que se presentan en cuanto al inicio. Decíamos dolor, generalmente dolor muscular, pero también puede haber hasta distensiones ligamentarias, musculares, tendinosas, porque si no está preparado ese organismo y están entrenando con tiempos exagerados, digamos así, y no lo estamos haciendo de manera progresiva, ahí sí vamos a tener una serie de problemáticas que, agregado a si tienen alguna patología como las crónico-degenerativas que mencionabas, pues sí, nos va a dar todavía una complicación de esa propia enfermedad, y
fuera de todo esto, a nivel musculoesquelético, pues van a encontrar una serie importante de lesiones que se puedan desarrollar en el transcurso de ese entrenamiento que se está realizando. Entonces, el hacer ejercicios no es ningún sufrimiento, o no debería de ser sufrimiento. Hay gente que inicia un programa de entrenamiento, se va a correr 1 hora a correr, ni siquiera a caminar, a correr. Sí. O aquellos que se van al gimnasio, y desafortunadamente no todos los gimnasios tienen gente preparada. Claro. En donde les dice, ¿sabes qué? Pues tú me gustas para que cargues más o menos tantos kilos, vas a hacer tantas repeticiones con tantas series. Pero yo digo, le preguntan cómo se encuentra, le preguntan qué ha hecho de ejercicio, qué patologías tiene, y además hay que tomar en cuenta que al principio a lo mejor un programa de entrenamiento está siendo, digamos, llevado suave, llevado sí. Progresivo. Claro. Puede haber cierta incomodidad, sí, pero no debe de ser un castigo. En el caso, por ejemplo, exacto, simplemente en la respiración. A lo mejor yo inicio un programa de entrenamiento de manera con una intensidad baja de inicio y voy empezando a incrementar esa intensidad, ese esfuerzo que yo hago en cada ejercicio, y al principio a lo mejor me puede costar un poquito de trabajo llevar una charla con alguna otra persona que esté haciendo el mismo ejercicio que yo. Pero cuando ya es un jadeo incontrolable, incapaz de hablar, ahí sí ya marcamos como un semáforo rojo, ¿no? Porque es riesgoso. Ahora, también la sensación en cuanto al trabajo muscular difuso, que va a mejorar poco a poco en el transcurso de su entrenamiento. Y no es, vamos a decirle, de un día para otro, sino de varias semanas, y que lleve a adaptarse a ese trabajo, pues va a ser importante. El problema está cuando hay un pinchazo o una sensación de quemante localizada, porque ahí puede haber una lesión, sobre todo a nivel muscular. O muchas ocasiones cuando se está entrenando, ya sea en gimnasio o caminando, corriendo, empieza a haber molestias musculares que nos pueden referir hacia una microruptura fibrilar o algún problema un poquito más grave, ¿sí? Ahí vamos a tener que hacer que también en el transcurso del entrenamiento, pues la persona tenga esa postura correcta, adecuada en cada uno de los movimientos que haga. Es más, desde el propio calentamiento, que debería de ser importante. Hay gente, y me he dado cuenta que vamos a los parques y vemos que la gente llega de su auto, se baja y se echa a correr. Ni siquiera calienta, ni siquiera prepara los músculos. Entonces, a nivel general, exacto. Entonces, hay que tener la posibilidad de que no es aguantar por aguantar un tiempo, una distancia, sino se debe llevar una progresión en ese entrenamiento. Y sobre todo, hay que también darle chance, oportunidad al cuerpo de que se recupere. Porque hay ocasiones que llegamos del gimnasio y al otro día vamos y hacemos la misma rutina, porque en ocasiones no hay esa preparación de la gente que está en los gimnasios para dar esa situación. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos teniendo un castigo, una dificultad en ese entrenamiento? Que al otro día parecemos robots, que no nos podemos movilizar porque ya estamos con las contracturas musculares, y eso nos va a hacer lógico una aparición de este tipo de molestias, de dolores. Entonces hay que tomar en cuenta que debe de ser un entrenamiento paulatino, progresivo. Y bien decías tú en cuanto a las actividades que hacemos en el laboratorio. En el laboratorio, por ejemplo, hacemos un cuestionario de salud. Les preguntamos con respecto a cómo se encuentran, si tienen enfermedades, si tienen riesgos de algún proceso cardiovascular de acuerdo a familiares. Empezamos a determinar sus signos vitales para ver cómo están. Desafortunadamente hemos encontrado chicos con presión arterial alta. Sí. Entonces sí. Chicos y chicas con sobrepeso, con obesidad, y los riesgos se van incrementando. Entonces, si ellos se dedicaran a hacer ejercicio así como se sienten, porque están bien y empiezan a correr, aparte de las lesiones que mencionábamos, puede tener el riesgo de que a nivel de presión arterial, de glucosa en sangre, de algunas otras alteraciones que pueda tener y que la persona desconoce, exacto,
De hecho, con las personas que están entrenando con nosotros, primero lo que hicimos es una detección temprana de riesgo cardiovascular. De ahí les invitamos a que hagan la evaluación morfofuncional. ¿Y para qué nos va a servir? Pues precisamente para dosificar el plan de entrenamiento con esa persona. Porque una persona con sobrepeso, a diferencia de una obesidad, si yo les pongo el mismo ejercicio, aparte de que aparece todo esto, nos va a dar más problemas porque ya de por sí ya tiene el problema de la obesidad y se duplica o triplica si está corriendo en las lesiones a nivel musculoesquelético. Claro, hay muchos factores, por supuesto, que hay detrás de este ejercicio que se comenta, pero yo creo que estás dando puntos álgidos. El primero, bueno, pues conocer nuestro cuerpo. Yo creo que también aquí cabe mucho la cuestión individual, en donde cada uno sepa cuáles son sus riesgos, cuáles son sus, a lo mejor, aspectos clave a mejorar. Pero el segundo aspecto es la cuestión de la evaluación por parte de profesionales, que en este caso, bueno, en el laboratorio se están ofreciendo este tipo de servicios. Y uno tercero que acabas de comentar es la del propio lugar donde llevas a cabo tu entrenamiento. En el mejor de los casos, pues hay algún profesional capacitado, pero ya comentas que eso pues no es tan común. Entonces creo que aquí los estás marcando muy bien cuáles pudieran ser algunas señales físicas pues de que pues nuestro cuerpo está en alerta. Entonces tomar como referencia las del semáforo verde o AMBA, y pues no, el rojo dejarlo totalmente fuera. Y al final comentaste algo muy, muy importante. ¿Cuándo tendríamos que tener esos focos rojos? ¿Cuándo, o sea, uno como persona, supongamos que no tenemos al profesional a un lado, ¿cómo detectamos esos focos rojos? Pues una de ellas es cuando alguien se siente mareado, cuando hay visión borrosa, cuando se tiene la sensación de náuseas o de que se va a desmayar. Eso pueden ser diferentes factores. Por ejemplo, hay gente que no acostumbra a tomar nada antes de irse a entrenar. Uh-huh. Es decir, en la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana se salen a correr, pero descuidan el hecho de consumir algo ligero, fruta, de preferencia gelatina, pan tostado, algo, para que su estómago no esté vacío, y otra para que por lo menos tenga un poco de cantidad de glucosa. Hay gente, sobre todo aquellos que quieren bajar de peso, que no comen nada en la mañana y resulta que no cenaron, y la última comida o el último alimento que tuvieron fue a las 5 o 6 de la tarde y resulta que ya tiene 12 horas de ayuno. Otra es la situación de la falta de aire. Cuando la dificultad estamos respirando ya jadeantes y que nos cuesta mucho trabajo, es que, como decíamos, a nivel cardiovascular, si no se está preparado, si no se está adaptado, los pulmones no van a tener la capacidad suficiente para introducir el aire que se requiere para ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque si no hay la posibilidad de que los pulmones estén funcionales al 100% y lo único que hacemos para hacer intercambio de oxígeno, dióxido de carbono, es nada más respirar lo normal. Pero si yo no preparo a mi cuerpo a nivel pulmonar, pues voy a tener esa dificultad severa de oxigenación. ¿Y por qué necesito oxígeno? Porque los músculos son los que van a requerir a través de una buena circulación sanguínea, y ahí entra el corazón. Si el corazón no está tampoco lo suficientemente preparado, y lo vemos, hay gente que empieza a correr y luego la frecuencia cardíaca se eleva bastante. Sí. Se sienten hasta como que se ahogan, es decir, por dos vías, los latidos cardíacos se aceleran para que trate de llegar ese oxígeno a los músculos que está introduciendo los pulmones. Pero si los alvéolos no están funcionales y resulta que ese intercambio de dióxido de carbono, oxígeno, es limitado porque no está habituado a hacer esos esfuerzos, pues tenemos ese problema. Entonces, a nivel, habíamos dicho, músculo esquelético, puede haber también varias lesiones. Y cuando ya empieza a haber una fatiga constante, sistémica, y que en lugar de que me esté beneficiando el ejercicio, me puede estar perjudicando. Y por eso muchos desertan del ejercicio, porque no saben llevar una buena programación.
Claro, sí, en sí mismo el ejercicio no tendría por qué ser riesgoso, pero si no tomamos en cuenta estos aspectos, pues definitivamente vamos a afectar. Y aquí está también algo fundamental porque pues creemos que ejercicio es dar el máximo en cuanto a latidos por minuto, respiraciones, todo el esfuerzo máximo, pero pues más bien la evidencia científica nos dice que la intensidad moderada es pues la más efectiva para mantener pues la salud. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Pati? Bueno, si nosotros estamos considerando que una persona, de acuerdo a lo que conocemos de ese sujeto, nunca ha hecho entrenamiento y resulta que ya tiene 20, 30 años, puede ser que su organismo esté sano, pero también puede ser que no, que era lo que comentábamos. Pero en el dado caso de que alguien quiera entrar a un programa de entrenamiento, lo ideal es un programa de entrenamiento con una intensidad o esfuerzo que cada quien lo percibe de manera moderada. Pero, por ejemplo, en el caso de patologías, hay que tener mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer con una intensidad baja. Es decir, mucha gente, te puedo asegurar, que sube un par de pisos en las escaleras y se está ahogando. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación morfofuncional, desde ahí detectamos cuáles son, digamos, los puntos en contra de ese sujeto y a favor en cuanto a su condición física. Entonces, les hacemos una programación de entrenamiento dependiendo de los propios resultados, en donde iniciamos desde una intensidad muy baja, pero sí, tratamos de llegar a una intensidad moderada, porque a lo mejor al principio su corazón y sus pulmones y músculos no están preparados para eso. Tenemos que hacer una etapa que llamamos acondicionamiento físico. Posterior a ya podemos hacer nosotros la posibilidad de establecer un programa en donde la persona, ya con corazón, pulmones y músculos adaptados a cierta intensidad, podemos mantener esa intensidad moderada que nos va a ayudar en muchos aspectos, y sobre todo a nivel cardiopulmonar. Claro. No sé si has visto, por ejemplo, en el ejército de Estados Unidos, en las películas cuando salen, que de repente están entrenando, están en grupitos y están trotando. ¿Qué es lo que hacen? ¿Te acuerdas? Pues caminando y cantando, ¿no? Digo, bueno, sí, una caminata moderada, pero cantando. Ajá, o trotando suave. Ajá, y trotando cantando. suave. Ajá. ¿Para qué nos va a servir eso? Eso va a significar que tus pulmones y tu corazón tienen, aún así, cuando estás en trote, la capacidad de ser funcionales sin tener una alteración. En cambio aquí vamos caminando, vamos subiendo escaleras y ya nos estamos ahogando. Sí. ¿Sí? Entonces eso nos limita a que si yo tengo un mejor, dando el ejemplo de un auto, si yo tengo un buen motor, pues ¿qué va a hacer? Va a ser más eficiente. En cambio, si yo tengo un corazón débil, un corazón que jamás ha hecho ejercicio, no lo he puesto a hacer un esfuerzo mayor, pues lógico, vamos a tener problemas. Por supuesto. Y aquí nuevamente la invitación de sumarse a las actividades del Laboratorio en Cultura Física y Deporte, en donde además de la doctora, pues también están licenciados en Cultura Física y Deporte en formación, que pueden acompañarte a la par de todos estos pues cambios que nos comentas. Y algo que también se debe de considerar es que mantener esa intensidad pues va a impedir que se pues eleve, por ejemplo, el cortisol. Y algo que comentabas también de manera importante, por ejemplo, en el caso de personas que viven con obesidad, pues esa intensidad también va a ayudar a quemar grasa, como coloquialmente se dice, ¿no? Sí, y hay que tomar en cuenta eso también, porque, por ejemplo, como mencionaba, a nivel de ejercicio que tiene un impacto muy alto, si tiene una persona peso normal, el daño a nivel articular puede ser leve, pero ya cuando está en sobrepeso y todavía más en obesidad, el choque articular, por ejemplo, a nivel de rodillas, por el ejercicio de alto impacto, pues nos van a provocar dolor. Y eso nos incrementa
es incrementado debido a las cargas bruscas que incrementan la fricción y que puede inflamar los tejidos, y por tanto esa estructura articular va a estar dañada. En cambio, si se lleva un programa de entrenamiento de baja y moderada intensidad de acuerdo a las condiciones del sujeto, pues va a haber actividades que van a mantener la función neuromuscular, mejoran esa movilidad y además va a prevenir el desgaste que se pueda presentar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Claro, aquí, bueno, sí es importante reconocer que pues el ejercicio, como ya les decía, pues depende de un montón de factores, y también la obesidad particularmente pues es una enfermedad bastante compleja y multifactorial. Entonces la idea no es señalarles propiamente por este exceso de peso, que sabemos que es muy complejo, pero que sí reconozcamos que hay un riesgo cuando no tenemos todo este asesoramiento y no tenemos este acompañamiento, porque el mismo cuerpo pues va a reaccionar en torno a todas las adaptaciones que pues va teniendo. Y cómo pudiéramos pues tener a lo mejor, porque ahora ya están muy de moda justamente los relojes inteligentes, y pues tenemos como que un poquito mayor de acceso a tener nuestras frecuencias cardíacas, por ejemplo, o incluso cuando estamos en el gimnasio, pues algunas máquinas también te miden, te monitorean la frecuencia cardíaca, pulsómetros, etcétera, cada vez está más frecuente. Ya nos decías, para las personas que no lo tienen, bueno, con la respiración y con la capacidad de mantener el habla. Pero, por ejemplo, para los que sí tienen acceso a este monitoreo, ¿qué recomendaciones pudieras darles? Bueno, en cuanto al manejo de la intensidad para determinar si es en moderado, en bajo, moderado o alto, hay una fórmula que dentro de lo que los pulsómetros es muy común, que es el Polar, marcan de 220 menos la edad. Esa es la más común. Y de ahí yo tengo resultados. Supongamos una persona tiene 220 menos 20 años, sería su frecuencia cardíaca del 100%, máxima. Sería 200 la máxima. No vamos a empezar de 200, y eso es lógico, sino dependiendo de la condición de la persona. Si vemos que tiene una condición baja, empezaré con un 50-60% de esa frecuencia cardíaca máxima o del 100%. Y así poco a poco voy incrementando al 60-70%, y lo máximo que pudiera llegar es a 80%. ¿Sí? En una persona que no es deportista. En los deportistas pueden llegar hasta 90% y sin problema. Claro. Pero hay una fórmula que es la de Carbonen, que también nos pide que saquemos la frecuencia cardíaca de reposo. Es decir, ¿cuánto tengo antes de hacer el ejercicio? Ese sería el paso 1. El paso 2 sería calcular la frecuencia cardíaca máxima, que sería lo que decíamos, 220 menos la edad, y que nos pudiera dar, en el caso de la persona de 20 años, 200. ¿Sí? Entonces ya tengo esa reserva de resta para poder determinar con esta fórmula, porque ahí ya nos está dando todavía qué frecuencia cardíaca. Fíjate que hay chicos que de repente en reposo tienen 100 de frecuencia cardíaca. Sí. Y eso es elevado para ellos, porque un promedio es entre 60 y 80. Bueno, es el rango 60-80 con un promedio de 70. Para la edad de los chicos, eso es alta. A lo mejor para una persona de mayor edad pudiera ser que sea dentro de lo normal. Claro. Pero aquí están tomando en base la frecuencia cardíaca de reposo, y eso nos ayuda muchísimo para poder, ahora sí, de acuerdo a esa condición, cómo hacerle. Y por eso el tercer paso es esa frecuencia cardíaca máxima que sacamos a través de 220 menos la edad, le restamos la frecuencia cardíaca de reposo y nos da cierta cantidad. Pero entonces ahí, de acuerdo a lo que yo voy a trabajar con el sujeto, si es un sujeto que no ha hecho ejercicio en su vida, puedo trabajar entre el 50 y 60%. Y hago un rango mínimo y máximo con ese 50-60%. Y poco a poco voy incrementando hasta que ya tengamos exactamente. Y su corazón se va adaptando a ese trabajo. Pero vuelvo a repetir, no es un trabajo de la noche a la mañana. Yo a las mismas chicas que ahorita tenemos entrenando, porque todas son mujeres, les he comentado, no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. O sea, el apego en el área psicológica nos va a ayudar muchísimo para que ellas den continuidad a su programa de entrenamiento. Claro.
Y yo creo que, bueno, cuando nos referimos a chicas y chicos, estamos refiriéndonos a personas que son de licenciatura, más o menos entre 18 y 25 años, que es el grupo de edad que estamos trabajando. Pero ya que nosotros lo trasladamos a algunas otras poblaciones, pues también se hace este monitoreo. Si tienes dudas con todo esto, nuevamente te invito a que te acerques al Laboratorio de Cultura Física y Deporte, porque ahí, bueno, se te pueden hacer todos estos cálculos y las recomendaciones e incluso seguirte de manera ya personalizada. También algo muy importante que quiero mencionar, y eso ya es una experiencia por parte de las personas que viven con obesidad. En este caso yo atiendo más a mujeres adultas, también a hombres en menor medida, pero también he visto que hay personas con obesidad que también tienen una condición física adecuada. Entonces, no necesariamente está relacionado con la grasa corporal, es decir, personas que tienen obesidad sedentarias, no necesariamente, pero qué mejor que todo esto pues lo acompañes con profesionales como la doctora Patti Tlatempa, que ella, bueno, pues es experta en estas temáticas y que puede justamente pues ayudarte a tener este plan de acción. Particularmente, ¿qué es lo que tú haces, Patti? Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es con respecto a entrenamiento, cuando ya sabemos en qué condición se encuentra, su porcentaje de grasa, sus mediciones de riesgo cardiovascular, todo lo que hacemos, empezamos a planear desde 30 a 45 minutos sus entrenamientos. Eso va a depender de los resultados. Entonces, un plan de acción generalmente puede llevar desde 10, 15 minutos en el proceso de calentamiento, que son ejercicios específicos para que haya rotaciones articulares y se presente la movilidad. Y ese objetivo que nosotros tenemos es preparar, pero no cansar a la persona. Hay gente que con el calentamiento ya se cansó, pero por eso tenemos que checar que hay otra fase en donde del 20 a 30 minutos, la fase principal, que puede ser de acuerdo a la actividad preferida de la persona. Nosotros hacemos caminata plana, pero puede haber bici estática o en ocasiones natación. Y aquí es mantener el esfuerzo, pero que no haya dolor, que eso es el problema, de que si vamos a hacer un entrenamiento que no nos cause molestias, dolor, lesiones, y que podamos dar continuidad y no nos alejemos, ¿sí? Y lo que decíamos, usar la prueba de ir platicando con otra persona, ir cantando para que tengamos la posibilidad. Y ya como última fase sería el bloque 3, que es el enfriamiento, con estiramientos suaves y fuerza de baja carga. Y aquí vamos a sostener la movilidad articular y calmar al sistema. Pero algo bien importante, si nosotros ahorita en ese plan de entrenamiento, de acondicionamiento, podemos ir agregando intensidad o mayor esfuerzo de acuerdo a la frecuencia cardíaca hasta llegar a 60 minutos. Y lo que hacemos ya después es dividir ese tiempo, depende. Si la persona necesita, ahora sí como decimos, quemar más grasa, tengo que dejarle la hora y poco a poco introducirle programas de entrenamiento de fuerza. Claro. Porque también si no tenemos músculo no vamos a poder rendir igual. Si una persona no requiere ahora sí ese desgaste a nivel graso y a lo mejor tiene una composición corporal adecuada, les introducimos un programa de entrenamiento funcional. Claro. Sí, aquí la relevancia de no saltarnos estas 3 fases, porque bueno, de repente llegamos y luego queremos irnos a la fase principal. No, darle ese espacio al calentamiento, al enfriamiento, porque aquí también podemos fortalecer algunas otras áreas de nuestro cuerpo, como la flexibilidad, por ejemplo, también pues el equilibrio, o sea, buscar alternativas para que todo nuestro entrenamiento o nuestro ejercicio pues sea completamente integral y multicomponente, o sea que trabajes varios aspectos. Así que insisto, es necesario que te acerques con personas que te puedan orientar al respecto. Y pues ya para ir cerrando esta interesante charla, doctora Patti, pues ya nos has dejado muy claro que el ejercicio no se tiene que sufrir, al contrario, se tiene que disfrutar. Entonces, ya para ir cerrando, ¿nos pudieras dar pues algunos comentarios finales? Bueno, ya habíamos dicho que el hecho de que caminemos hablando, cantando, eso nos da pauta a considerar que estamos haciendo bien las cosas. Si yo estoy corriendo o estoy corriendo y estoy con la respiración entrecortada, ahí vamos mal.
Y todavía si tenemos ese reloj inteligente, tenemos que ir en el rango que me está pidiendo. Por eso decíamos, si yo me estoy respirando bien, estoy haciendo una buena frecuencia cardíaca, no hay problema. Y hay que empezar de donde estemos. Por eso las evaluaciones morfofuncionales. ¿Sabes qué? Tú tienes de fuerza muy bajo. Pero vamos a empezar a entrenarte ejercicios de fortalecimiento. Tu capacidad aeróbica está muy baja. Bueno, vamos a empezar desde muy leve y vamos incrementando para que corazón, pulmones y músculos se adapten. Entonces, también hay que controlar la velocidad tanto en la caminata como con los pesos o los mismos ejercicios del entrenamiento funcional. Hay que ir agregando de manera paulatina. Se menciona que es un 10%. Pero bueno, va a depender también de la persona y de los resultados que haya tenido. Y hay que también tener una movilidad diaria. O sea, no porque estoy haciendo ejercicio, dejo o limito algunas actividades que hacía. Al contrario, nos va a dar la posibilidad de que tengamos mejor energía, mayor capacidad para ir desarrollando de manera adecuada nuestras capacidades físicas, y eso nos va a ayudar a las actividades de la vida diaria. Y hay que escuchar al cuerpo. Si yo estoy teniendo alguna molestia, pues ¿sabes qué? Pues voy a descansar y después ya al siguiente día, si tengo la molestia, pues ir a revisarse con algún médico, y si no, dale continuidad. Y además hay que darle esa continuidad a la intensidad que el ejercicio, de acuerdo a lo que me indiquen, o a lo que me indique ahora sí mi corazón. Si yo resulta que un día hice entrenamiento y me sentí cansada o elevé más la frecuencia cardíaca, pues más vale esperar y volver a hacer la intensidad de un día anterior, o mantener la intensidad muy baja. Y lo que decía, pues, si tenemos hay veces que nos gastamos más en otras cosas que en invertir en nuestra salud. Y un reloj inteligente ahora ya es muy factible con 500 pesos, o menos, claro, en ocasiones. Y fiable. Y la recuperación también, después del entrenamiento, darle esa oportunidad al cuerpo de que se recupere y tengamos esa posibilidad de que para el siguiente entrenamiento tengamos mejores condiciones y no regresarnos a la intensidad anterior. Por supuesto. Pues te agradezco muchísimo, te agradecemos porque todos estos conocimientos que has adquirido a lo largo de toda tu trayectoria, pues nos los estás trayendo de manera muy accesible, y ya hacíamos la invitación de la relevancia de acercarse al Laboratorio de Cultura Física y Deporte, en donde se hace todo este trabajo sólido en compañía con los licenciados en Cultura Física y Deporte en formación, desde evaluaciones antropométricas, evaluaciones de la condición física, signos vitales, y qué mejor que hacerlo acompañados de expertos. Adicionalmente, pues como tú sabes, te invitamos al programa Sin Medida, que también está trabajando directamente en el laboratorio y en colaboración con la doctora Patti Tlatempa, en donde nos enfocamos particularmente en personas adultas, mujeres, madres de familia. También podemos recibir hombres que viven con sobrepeso y obesidad. Entonces creo que opciones hay bastantes, y aquí te estamos mostrando una bastante orientada al conocimiento científico. Doctora Patti, muchísimas gracias por estar aquí y gracias por compartir con nosotros un poquito de la gran experiencia que tienes. Muy amable, muchas gracias, y reitero, el hacer ejercicios no es ningún sacrificio, al contrario, se debe disfrutar, y si estamos viendo a largo plazo los beneficios que a nuestra salud nos puede proporcionar. Dicen por ahí que es la medicina del futuro.